Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Disculpe la demora. Bueno, esperamos un segundo que se termine de conectar. Así damos inicio. Bueno, ahí ya casi están todos ingresados de la lista. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, profe, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo venimos con el curso, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo que se haya quedado dando vueltas después de la última clase? Miren que si dicen que no, continuamos. Estuvimos hablando sobre la fecha posible del parcial, profe. No sé si, Bueno, si avancemos después lo sobre podemos eso. hablar. Bueno, ¿Qué? me parece oportuno. ¿Qué charlaron? ¿Les digo yo, chicos? Te pusieron de vocera, así que dale. Sí, mandale nomás. Habíamos dicho el 30, ¿no? No sé si se podrá. Sí. Martes 30, Porque ¿no era? Exacto. hay muchos que rendimos financiera el 25. Claro, el 25 es financiero Sí, y había tenemos otras también materias. matemática. Exacto. Bueno. Mate 2 también. Una consulta. ¿Hay alguna otra postura que no sea el 30? No, no sé. Habíamos dicho el 30 y... Claro, ya en tu caso ya lo tomamos como vocera del día 30, pero vamos a En ver. el grupo no dijeron nada. Todos los que contestaron el 30, les parecía bien. No sé si hay alguien que no haya contestado. Yo no contesté, pero porque también estaba de acuerdo con el 30, así que no interrumpí. Para adelante nomás, con esa fecha. Bien. Bueno, si había alguien que proponga otra, lo escuchamos, pero si no, entendemos que va a ser casi unánime, entonces. Y tampoco nadie se va a poner, o sea que Tal cual. Hablar ahora o callar sabiendo para de siempre. que viene por minoría, no se va a arriesgar. Bueno, igual le dejo toda la clase de hoy con la posibilidad de mandarme un privado ahora, que yo no voy a revelar el nombre. Si hay una postura diferente, me manda y yo lo digo en voz alta y la votamos. Profe, ¿y cómo va a ser? ¿Múltiple choice y 2 preguntas a desarrollar? Seguramente, digamos, sí va a ser a través de un método telemático, seguramente con algún formulario de Google con opciones de multiple choice, y también va a incorporarse alguna cuestión de que tengan que desarrollar, así reducimos la posibilidad de hacer trampa. Y a su vez el titular me había solicitado en su momento de que el día del examen lo hagamos con un mínimo control de pedirles que tengan las cámaras encendidas. Es algo que lo pidió él, así que bueno, eso lo vamos a hacer. Pero el parcial no va a ser nada complejo, vamos a hacer hincapié principalmente en lo que hemos charlado, los temas que yo considero que son más importantes, que en definitiva son los que estamos desarrollando. Bien. Bueno, si no hay consultas en cuanto a los temas y no hay otra consulta Profe. procesal, sí. ¿Hasta qué unidad más o menos va a entrar? Ya, hasta ahora venimos viendo más o menos una por clase. Así que si ustedes dicen el 30, hay que ver si en el medio nos toca algún feriado o no hay alguna clase que haya impedimento. Incluso ustedes la me dicen semana- que por ahí, la semana de parciales que por ahí no íbamos a dar, íbamos a buscar la alternativa. Así que probablemente hoy vamos a dar la bolilla 4, creo, ¿no? No, la 5 tocaba hoy. Y bueno, supongamos que, a ver, 6, 7, 8, 9, 10. La clase anterior nos faltaban ver unos puntos de la 4. Sí. Vamos a llegar más o menos 12, 14, estaremos viendo en ese momento. Que es casi la mitad un poco más de la mitad del programa. La clase pasada había quedado algunos temas, pero no siempre vamos a tocar todos los temas. Hay temas que por ahí el tiempo no me permite desarrollar, que se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Igualmente va a ser menos indagado en el examen. Sí. No, le quería preguntar si entonces en la semana de final va a haber clase.
Eso, como les dije, no tienen problema yo no darla. Así como les daba la posibilidad de elegir ahora no tenerla. Si ustedes ya me piden de entrada una fecha determinada no tener clase, no la damos. Buscamos una alternativa para que tengan para esas clases. Díganme si con tiempo cuál es la semana, porque yo no tengo su calendario académico. ¿Cuál sería la semana? Arranca creo que el 7 de septiembre, El 7 de septiembre hasta, digamos, una semana. una semana. Bueno, serían en principio esas dos clases. Bueno, si eso lo charlamos este jueves próximo, que sería la clase previa a la primera que tendrían en fecha de parcial, yo no tengo problema. Me avisan y buscamos la alternativa para que, como les dije, en diferido puedan o ver una clase o tener un material, pero para tampoco quedarnos tan atrasados en cuanto a los temas y que después nos perdamos de que puedan escuchar el desarrollo del programa. Bueno, vamos a avanzar un poquito, si les parece. Sí, la clase pasada quedó suelto algunas cuestiones que no eran tan patrimoniales. Dentro de lo que estábamos hablando del derecho de familia, nos quedaba la cuestión de la filiación, de la adopción y de la patria potestad. Si bien esto un poco lo fui tocando, no lo desarrollé tan puntualmente, pero me parecía que era más importante que charláramos de la cuestión patrimonial, que sí le iba a afectar mucho a ustedes en el ejercicio de la carrera. Igualmente, en los resúmenes que le voy a pasar está tocado eso, así que no se preocupen. La clase de hoy nos tocaría, si continuamos con el índice, con el orden, hablar de la unidad 5, que habla de los sujetos del derecho, en este caso, persona jurídica. Ya habíamos abordado en clases pasadas lo atinente a la persona física. Yo les decía, está el concepto de persona física, que hoy en día hablamos de persona humana, y les contaba un poco del origen que tenía nuestro ordenamiento, que seguía la codificación francesa principalmente, que inicialmente había estado empapada por, digamos, los principios de la Revolución Francesa, del individualismo, y que eso estaba muy presente en el código. En este caso, la persona jurídica, que tal cual hoy en día la conocemos, anteriormente era conocida como persona de existencia ideal. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en teoría de un sujeto de derecho que es de existencia ideal, como se decía anteriormente, porque no existe la práctica. Estamos hablando de una ficción. Una ficción a partir de que un Estado le reconoce derechos y obligaciones a algo que fue creado culturalmente, que fue creado a partir de la unión de voluntades de las personas que la componen. ¿Bien? A diferencia de lo que veíamos cuando hablábamos del humano, que decíamos, bueno, ¿en qué momento tiene nacimiento? A partir de qué momento hay existencia de persona, que decíamos, bueno, desde la concepción. Acá estamos hablando de que es algo que fue creado, es una invención, y no existe como tal, sino en los papeles. Pero así todo tiene una gran incidencia, y la realidad es que la gran mayoría de la actividad económica del mundo y de nuestro país pasa por estas personas, así que requiere que le demos el debido estudio. Lo vamos a abordar en 2 o 3 clases de esto. Tengan en cuenta que nosotros tenemos materias enteras en la Facultad de Derecho relacionadas a las personas jurídicas, y para ustedes, más que nada los que van a ser contadores el día de mañana, es importante que entiendan su funcionamiento, porque va a ser una de las ramas a las cuales van a estar aplicando su actividad. Lo primero que nos dice el programa nos manda a hablar del régimen del Código Civil y Comercial, de los principios, personalidad jurídica y principios generales. Así como en el resto de los temas que fuimos tratando, yo les venía contando que hubo una gran reforma en nuestro sistema legal en el 2015, bueno, acá también ha dejado su impronta. Hasta el 2015 no teníamos una gran regulación en el sistema civil, sino que mayormente todo lo que pasaba por la persona jurídica tenía que ver con la esfera del derecho comercial. Recuerden que ya les dije, en agosto de 2015 comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial Unificado. Este código lo que hizo fue generar una parte general de derecho de las personas jurídicas. Cuando yo hablo de una parte general,
Me refiero a que hay una especie de preámbulo que aplica para todas las personas jurídicas y son sus principios y sus, digamos, una suerte de declaración que va a aplicar a todo tipo de personas. Bien, hoy vamos a ver un poco de eso y vamos a ir viendo también la regulación que tiene prevista la ley de sociedades. Sepan que actualmente conviven entonces dos sistemas, al menos dos grandes sistemas, de personas jurídicas, que es el sistema del derecho comercial y el derecho civil. Y lo que existe en el Código Civil Comercial aplica en lineamiento para ambos. Bueno, vamos, si quieren, síganme como las clases pasadas, vamos a abrir el código y vamos viendo, llegamos a la parte de personas jurídicas. Esto lo van a encontrar, si lo buscan en el índice, lo van a encontrar en el título 2, sino a partir del 141. Acá la ley nos da una definición para arrancar a demarcar de qué estamos hablando. Nos habla de la personalidad y dice, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Acá la definición es bastante parecida a la que estaba anteriormente en el Código Civil y también tiene alguna similitud, si la analizan, con la definición de persona de existencia humana. Bien, bastante similar. En ambos casos nos está diciendo que la característica va a ser de que este sujeto va a poder contraer derechos y va a poder contraer obligaciones. ¿Bien? Sobre él van a recaer la posibilidad de, digamos, de tener una vida y de tener obligaciones o tener derechos, de tener crédito. Bien, hasta acá. Acto seguido nos habla también de cómo nacen, de cómo se crean. En este caso, como el nacimiento de las personas jurídicas, naturalmente no es un hecho biológico, sino, como les dije, es una cuestión cultural. Su nacimiento va a tener que ver con el momento de su constitución. Dice el 142. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Acá una primera cuestión, una dirección que quiero para darles, que no lo dice en este caso puntualmente el código, pero sí la doctrina. Históricamente tuvimos una clasificación de las personas jurídicas, que en este caso yo podía distinguir entre aquellas que eran públicas o aquellas que eran privadas. Dentro de las públicas, que tenemos menor regulación en este tipo de normas, porque estas normas, recuerden, el Código Civil y Comercial está llamado principalmente a regular la actividad de los particulares, ¿bien? No así de los entes públicos, que van a estar regulados por las normas que dispusieron su creación. Pero primera cuestión, para que nos adentremos un poco en el tema, que sepan que hay dos grandes ramas de las personas jurídicas, las que son públicas y las que son privadas. Dentro de aquellas que son públicas, lo primero que vamos a distinguir es el Estado, en sus diferentes vertientes. Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal, también entes autárquicos que son descentralizados. Vamos a tener otro tipo de entes públicos como la Iglesia, por ejemplo. ¿Bien? Y todos estos van a tener una regulación particular, que va a ser diferenciada de la que tenemos para las personas jurídicas privadas, que son las que vemos mayormente. Las personas jurídicas privadas son las sociedades comerciales, que mayormente ustedes van a encontrar las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, pero vamos a ver que hay diferentes tipos, además de esto. Y dentro de lo que son las privadas, vamos a ver que hay asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, ¿bien? Diferentes tipos de personas jurídicas. Entonces, dentro de esta gran distinción que les decía, ¿qué nos dice la ley, el Código Civil y Comercial? ¿Cuándo comienza a existir una persona? Bueno, dice la ley, comienza a existir en principio desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro de lo que es las posibilidades que nos dan los sistemas normativos, yo tendría diferentes formas para
poder entender a partir de qué momento nace la persona. Hay sistemas que dicen que la persona nace recién a partir de que se registra. ¿Bien? Hay otros sistemas que establecen que la persona recién va a nacer como tal a partir de que fue autorizada por el Estado para funcionar. Y hay otros sistemas que entienden de que la persona jurídica va a nacer a partir de que se la constituyó. Entonces, el principio general para la persona jurídica privada en nuestro sistema es que va a existir a partir de que se constituyó como tal. ¿En qué momento se constituye una sociedad como tal? Bueno, ahí vamos a ver también dependiendo de qué tipo de sociedad sea, pero mayormente vamos a estar hablando del momento en que hubo un acuerdo de voluntades entre los integrantes de la misma. Esto es importante que lo entiendan en el futuro, pero cuando veamos sociedades comerciales más que nada, que son las que ustedes van a ver mucho, es decir, a partir de que hubo un acuerdo para formar la sociedad. Mayormente esto se va a dar en el momento en que se firme el instrumento constitutivo, el estatuto. Pero vamos a ver a lo largo de estas clases que no todas las sociedades tienen estatuto. Hay sociedades que se constituyen de hecho y por lo tanto no existe un instrumento que se haya firmado. Pero sí va a existir, en ese caso, en las sociedades de hecho, una voluntad de los socios de unirse formando la sociedad. ¿Bien? Entonces, esto es importante, reitero. En el caso de las sociedades privadas, van a nacer a partir de que hubo voluntad de unirse de sus socios integrantes. Socios o la figura que sea, porque puede ser que estemos hablando de una asociación civil y no sean socios, sino que sean contrayentes, y así dependiendo de cada caso. Igualmente dice, la última parte de este artículo, no necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. Entonces me está dejando abierta la posibilidad de que haya algunas personas jurídicas que sí requieran no solo la voluntad, sino que el Estado nos dé la autorización. Es, por ejemplo, el caso de una mutual, ¿bien? De que no va a ser válidamente autorizada para funcionar hasta que no esté el Estado dándole el ok. En esos casos, por lo general, vamos a ver que hay todo un procedimiento para que el Estado autorice el funcionamiento. Entonces no me puedo quedar con la voluntad de los privados, sino que requiere que el Estado me dé la autorización. A ver, chequeo acá que veo las preguntas del grupo. Profe, ¿cuándo va a enviarlo? Vengo prometiendo como político en campaña, pero les prometo que antes de que entremos a la semana de parciales van a estar enviados los resúmenes. Y después, bueno, el link del grupo de WhatsApp, si alguien puede pasarlo, así los compañeros que están pidiendo lo tienen. Bueno, continuamos. Siguiendo el orden que tiene previsto el código, el 143 nos habla también de otra particularidad que es esencial a las personas jurídicas. Personalidad diferenciada, dice la ley actualmente. La persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto los supuestos que expresamente se prevén en este título y los que disponga la ley especial. Esto es algo esencial para que entiendan el sistema que sigue nuestro país y la mayoría de los países occidentales. Las sociedades, como les decía recién, son una ficción que acepta el Estado, que acepta que se crean a partir de la voluntad de las personas, es decir, que un grupo de sujetos se junte y tenga intención de crear una nueva persona, que se los permite el Estado, y esa persona que fue creada tiene la particularidad de ser un ente nuevo, diferente de las personas físicas que lo componen. Digo personas físicas en general, porque vamos a ver que también las personas jurídicas pueden juntarse para crear una nueva persona jurídica. Pero bueno, en principio la esencia es que el nuevo ente creado es diferente de los que lo componen, de las personas que lo componen. Y en esta particularidad vamos a ver que todos los atributos de personalidad que charlábamos en la clase anterior, no la anterior inmediata, sino la que lo precedió, cuando hablábamos de los atributos de la persona humana, ¿se acuerdan? Hablábamos del patrimonio, del nombre, del domicilio.
Bueno, todos estos atributos que son inherentes a la personalidad, el nuevo ente que lo creemos va a tener su propio nombre, su propio patrimonio, su propio, bueno, va a tener objeto, una cuestión para hacer a la esencia de esta nueva persona. Y después tenemos el 144 como el último de estos primeros artículos iniciales, generales, que nos habla de otro principio, que es el principio de la inoponibilidad de la persona jurídica. Y viene derivado de la personalidad. Dice el 144, la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros, controlantes directos o indirectos, lo hicieron posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Esto, no sé si alguna vez lo habrán escuchado nombrar en la carrera o no sé, en la vida en general, pero se conoce como la teoría del corrimiento del velo societario, o la teoría del disregard. ¿Bien? Ha tenido diferentes desarrollos en muchos países, ha llegado con diferentes teorías. Nosotros principalmente en Argentina estuvimos muy empapados en la década del 80 por la teoría alemana, representada por un autor de nombre Rolf Zollik, que fue quien la trajo a la Argentina, o a través de sus textos fue que se implementó en la Argentina. En realidad, este autor, años después, cuando fue invitado a la Argentina a hablar, dijo que él no decía lo que nosotros los argentinos interpretábamos que decía, que habíamos hecho una ley al respecto, pero bueno, sea que lo quiso decir o no, nosotros seguimos ese lineamiento y lo tenemos, principalmente este artículo viene de nuestra legislación en lo civil y comercial. Esta legislación, que en su momento fue muy avanzada en Argentina, ahora vamos a ver en la ley de sociedades comerciales cuál es el equivalente, pero lo que tiende es a limitar la personalidad. Bien, denme un segundo. Si quieren también busquen en Google, escriban LGS y les va a aparecer seguramente como primera búsqueda la Ley General de Sociedades. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno. LGS. Cuando lleguen vayan bajando. Y ahora vamos a ver el artículo equivalente para que vean qué parecido que es, cómo está regulado. Llegan al artículo 54, y fíjense, voy a leer: inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Fíjense que es casi textual el artículo que tenemos en el Código Civil y Comercial con esto, solo que esto se escribió en el año 84 y el artículo del Código Civil y Comercial es de 2015. ¿Bien? En el momento en que se implementó en Argentina era verdaderamente una legislación de avanzada. Y bueno, apunta a evitar que se cometan fraudes con las personas jurídicas. Así como le decía que el Estado acepta esta ficción y permite crear o entender que se creó una persona nueva en la voluntad de los socios que la componen, en este caso puntual lo que nos dice es: si yo la utilicé a esa persona que creé para un fin que es contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres, voy a poder indagar quiénes son los socios que están detrás, y esta ficción que te permití yo de entender que el nuevo sujeto es una persona diferente, que tiene un patrimonio diferente, que tiene derechos diferentes a los socios, lo voy a poder dejar de lado, voy a poder hacer este corrimiento del velo y fijarme quién está detrás e imputarle las obligaciones a esos sujetos. Bien, ustedes lo van a ver bastante cuando trabajen el día de mañana, en cuanto a los derechos de los socios, o los riesgos también que pueden correr los socios. Nosotros vamos a ver que nuestro sistema de sociedades comerciales tiene la posibilidad de que los socios limiten su responsabilidad. Es decir, yo creo
una sociedad comercial con el fin de perseguir un objeto comercial, y si elijo una figura como puede ser la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada, entre otras, el socio lo que hace es hacer la inversión y quedar a salvo de las responsabilidades que la sociedad les podría imputar. ¿Por qué? Porque es un sujeto diferente y la ley dice que se limita la responsabilidad del socio. Bueno, esa limitación de responsabilidad tiene su límite en esto que yo les digo de el corrimiento del velo. No es que tan directo se corre el velo, pero si la sociedad fue usada con un fin extrasocietario, si fue usada para buscar fines que están en contra de la ley o fue para violar el orden público, en ese caso se puede correr. No solamente cuando hay un delito que se da esto. Vamos a ver, no en la clase de hoy, pero en próximas clases, que la jurisprudencia tiene determinado, digamos, un abanico de posibilidades en las cuales se puede indagar. Ejemplo más común, por ejemplo, una sociedad que tiene sus empleados sin registrar. Para la teoría del derecho laboral y para la jurisprudencia laboralista, entienden de que en ese caso la sociedad está siendo usada para violar la ley. ¿Qué ley? Digamos, la obligación de registrar a los empleados. Y en ese caso se puede ir a perseguir a los socios y hacerlos responsables. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Bárbaro. Bueno, volvemos al programa entonces. El punto 32 del programa nos habla de la clasificación, carácter público-privado. Tengan en cuenta acá, como les dije siempre, está siguiendo casi la ley, así que no va a ser, ustedes que le hablo del resumen del apunte, no van a tener mejor apunte que ir a la ley también y repasarla. El punto entonces decía es concordante con el artículo 145, el que sigue. Nos habla de clases de personas jurídicas que pueden ser públicas o privadas. Esto ya se lo contaba yo recién. Y lo que nos dice acá, el 146, nos hace una enunciación de cuáles serían las personas públicas. Dice, son personas jurídicas públicas: A, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. B, los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Y C, la Iglesia Católica. Bien, de esto acá, ¿qué tengo para decirles? Que primero tengan en cuenta que la única de las iglesias a las cuales le da el carácter de persona jurídica pública es la Iglesia Católica. Las restantes iglesias que pueden funcionar en Argentina pueden funcionar. El Estado les puede dar, digamos, la autorización. Hay un registro de entidades de culto a las cuales se inscriben, pero la única que va a ser de carácter público va a ser la católica. Esto en consonancia con lo que les decía en la clase pasada, cuando me recordaba, que fíjense que nuestra Constitución incluso adopta el credo de la Iglesia Católica como el credo oficial. Bien, tiene siempre acá en este caso una preponderancia, una ventaja. Y bueno, respecto del inciso A, ya les contaba, bueno, cuáles son. Es fácil distinguir el Estado Nacional en su vertiente, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el mismo carácter que las provincias, y las entidades autárquicas. Estas por ahí a veces generan un poco más de confusión saber cuáles son, pero por ejemplo, sí, que son entes descentralizados, pero que tienen un carácter público. Por ejemplo, no sé, IOMA, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como obra social, tiene carácter público. Es un sujeto que está regulado. Y en este caso, yo les decía, ¿cómo se van a regular? No regula directamente el Código Civil Comercial, sino lo que los regula las leyes que lo crearon. En este caso, si ustedes van y buscan la ley que constituyó IOMA, van a encontrar que tiene una ley de creación, y en esa ley de creación va a tener todo cómo se va a regular este IOMA, cuáles son sus organismos, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Y respecto de lo que son los estados extranjeros, bueno, acá tiene que ver, digamos, con estados que han sido reconocidos por nuestro país como tales, y después nos habla de las organizaciones a las que el derecho internacional público le reconoce personalidad jurídica.
también ustedes conocen un montón, al menos informalmente, la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, por decir, hoy en día estamos muy en boga hablando por el tema del COVID, o la OEA, Organización de Estados Americanos, o la ONU, o cualquiera de los entes derivados de la ONU, el FMI, etcétera, etcétera, cualquier entidad que es reconocida internacionalmente. Eso va a tener la validez de persona jurídica pública en nuestro país. Bien, ¿qué dice entonces a continuación? Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin por las leyes y ordenamientos de su constitución. Como les decía, estas entidades públicas, todas han sido creadas también por una ley. Entonces, su regulación va a partir de esa misma ley. El Estado Nacional, por ejemplo, te dicen, ¿cuál es la ley que lo creó? Bueno, la Constitución. Y las leyes inferiores que lo regulen. Es lo mismo con cada una de las provincias. ¿Bien? Y después continúo hablando esta clasificación de las que son de carácter privado, que en definitiva son todas las demás. Porque fíjense que la primera enumeración era cerrada y la que viene ahora es abierta. Dice, personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Este elenco acá, reitero, es un elenco que no es taxativo, que queda abierto por el último inciso, pero la particularidad por ahí que tenemos del 2015 a la fecha es de que se ha reconocido personería a los consorcios. Cuestión que había sido debatida en la Argentina desde que se creó la ley de propiedad horizontal durante un montón de años y hasta el fin, digamos, de las sanciones del nuevo código, se debatía si eran personas jurídicas o no. ¿Bien? Si tenían, en este caso, si eran personas jurídicas o no, y si tenían que llevar las obligaciones y los derechos de las personas jurídicas. Bueno, hoy en día eso ha quedado zanjado, con lo cual lo que ha ocurrido en los últimos años es que muchos consorcios que eran antiguos, que estaban creados con el inicio de la ley, han tenido que salir a ayornarse y a cumplimentar requisitos que antes no cumplimentaban. El tema principalmente que a ustedes les compete de llevar su contabilidad, por ejemplo, que muchas veces los consorcios no llevaban libros, no llevaban contabilidad. Bueno, ahora no queda duda de que tienen que llevarla, y también de que tienen personería para poder demandar o ser demandados o tener derechos que le nacen directamente. Bueno, vamos a terminar este capítulo y después vamos a agilizar un poquito. Participación del Estado. La participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados considerando el interés público comprometido en dicha participación. ¿Qué dice esto? Bueno, yo recién les decía, de carácter va a ser público-privado, dependiendo de si están enunciadas las primeras, que fueron creadas por una ley del Estado, que así las reguló, y si no, iban a ser privadas. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona que es de carácter jurídica privada, por ejemplo, que puede tener dividida su participación en acciones o en cuota partes, esto lo vamos a ver en las próximas clases, pero adelanto un mínimo concepto, las sociedades comerciales, en este caso las sociedades anónimas, tienen un capital, y ese capital se divide en porciones que se conocen como acciones. Esas acciones dan lugar a derechos económicos y a derechos políticos, de tal manera que quien es dueño de una acción es dueño de una participación, de una fracción de la sociedad. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre cuando el Estado es dueño de una parte del capital de una sociedad privada? ¿Se entiende lo que estoy planteando? O sea, el carácter de la sociedad es privado, pero el Estado, que es público, o un ente público, adquiere una parte del capital. ¿Eso va a cambiarme el estado de la sociedad? ¿Me la va a hacer pública? Bueno, no. La que me dice la ley es que no. No me la va a convertir en pública. Sin embargo, dice que pueden preverse situaciones en las leyes que lo diferencien para cuando quede el interés público comprometido en la participación. Esto
al respecto, en este último tramo de la vida política argentina se dio bastante. No sé si ustedes alguno recuerda, creo que en el primer gobierno de Cristina o en el primer gobierno de Néstor Kirchner, que estaba Vudú en el ANSES y después fue ministro de Economía. No sé si recuerdan cuando Argentina estatizó los fondos de las AFJP. ¿Alguien lo recuerda? Sí, no, estoy hablando de historia muy vieja para ustedes. Para mí fue hace poco tiempo, pero capaz que ustedes me dicen, no, tenía 5 años. 12 aproximadamente, dice Fede. Bueno, yo no era tan joven, pero tampoco tan lejos. ¿Qué ocurre? En la década del 90, cuando estaba el gobierno de Menem, se decidió privatizar, en este caso, lo que eran el sistema de jubilaciones y pensiones. Nosotros teníamos en ese momento un sistema que es igual al que tenemos hoy, que es un sistema manejado por el Estado. Ustedes saben que todas las personas que tienen trabajo en relación de dependencia hacen un aporte de su sueldo y también hace un aporte su empleador, de manera tal de que en determinado momento de la vida, que en ese momento se preveía que eran los 60 años, una persona cuando va disminuyendo su capacidad para prestar tareas, pueda acceder a un beneficio jubilatorio. Es decir, va a cobrar igual una fracción menor de lo que cobraba de sueldo, ¿pero por qué? Porque fue aportando a un sistema solidario del Estado. El Estado recibe de antemano plata para luego devolvérmela durante el tiempo que yo entré en pasividad, cuando tenga la necesidad de cobrar la jubilación. Lo que vemos siempre, la queja de los jubilados, que la plata es poca. Me sacan mucho antes y después cobro poco. Pero bueno, ese es el sistema que tenemos. En el 90, acelero un poquito, en el 90 se optó por una posibilidad que se dijo, bueno, vamos a privatizar el sistema. Uno va a poder elegir entre aportar al Estado o va a poder aportar a unos entes nuevos que crearon a través de la ley, que eran los administradores de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP. Entonces ahí los ciudadanos trabajadores podían aportárselo al ente público del Estado o podían apostar a una empresa privada que le ofrecía en ese momento mejor rédito. Digamos, les decía, yo soy una empresa privada, voy a capitalizar, y si vos optás por mí, yo el día de mañana te voy a dar una cantidad mayor, porque voy a tomar más riesgo que el Estado, voy a ser mejor administrador y te voy a pagar más dinero. Bueno, esto funcionó durante un montón de años de manera paralela. ¿Bien? Uno elegía, podía optar un régimen o el otro. A lo que vengo con este cuento, y para esto lo traje para usarlo de ejemplo, que cuando el Estado argentino en un momento decide acabar con este régimen, dice que fue a través de la gestión que decía de Vudú, se dijo, bueno, hay un montón de plata acá que está manejando esta FJP, no la vamos a permitir más el sistema, vamos a pasar a un único sistema de vuelta que va a ser administrado por el Estado. Entonces, Argentina estatizó, se quedó con las FJP. Pero, ¿qué ocurrió en ese momento? Más allá de la compensación que se le pagó a la FJP porque dejan de existir como tales, las FJP, desde que arrancaron a existir hasta ese entonces, habían hecho inversiones, porque era lo que habían prometido, digamos, era su funcionamiento, recibir plata al trabajador, invertirla para luego dar un retorno cuando se jubilaban. Y dentro de esas inversiones, muchas de las que se habían hecho eran en la compra de sociedades que cotizaban en la bolsa. ¿Acá me van siguiendo? Entonces, ¿qué ocurrió? Al quedarse el Estado con las FJP, se terminó quedando con las acciones que tenían en la bolsa y el Estado se hizo dueño de gran parte de montones de empresas. Entonces, eso generó, bueno, vamos a ver en las primeras clases, genera algún tipo de conflicto en el sentido de que son empresas privadas, pero dentro de su participación el Estado tiene poder de decisión y tiene poder económico para tomar, digamos, elecciones en lo que se vaya a manejar. ¿Bien? Nada, para contarlo, para que sepan también cómo funciona y cuándo se puede dar de que el Estado tenga participación. Otros casos, por ejemplo, YPF es un claro caso también, podemos decir, una empresa privada, que en este caso nació pública, se convirtió en privada y luego fue
reestatizada parcialmente. Hoy en día tenemos una participación mayoritaria del Estado, pero a su vez convive con la participación de privados. ¿Bien? De hecho, cualquiera de ustedes, si quiere, puede optar en comprar una acción de YPF, si quiere. La empresa sigue siendo privada. Bien, vamos acá. Leyes aplicables. Las privadas, dice, las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República se rigen por las normas imperativas de la ley especial o en su defecto de este código, por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia, por las normas supletorias de leyes especiales o en su defecto por las de este título. Esto, ¿qué tiene que ver? Porque acá nos está dando un orden de prelación también. La norma me está diciendo, bueno, ¿cómo voy a regular yo las personas jurídicas privadas? Bueno, y acá en estos incisos, lo que me está diciendo es qué norma va a estar por encima de la otra, cuál va a ser la jerarquía. Para las personas jurídicas privadas, entonces, primero, lo más importante va a ser la ley que lo regula, que puede ser este Código Civil y Comercial, cuando hablamos de las sociedades que son civiles, asociación civil o simple asociación, o el consorcio, por ejemplo, o principalmente puede ser la ley especial que lo haya regulado, que nosotros vamos a ver que es la ley de cooperativas, la ley de mutuales, o la ley de sociedades comerciales. Estos son los principales cuerpos normativos que van a regir al respecto. Eso es lo primero, lo más importante. Secundariamente, vamos a regirnos por las propias normas de su constitución, por el acto constitutivo. Es decir, por esto que yo les decía, estatuto. ¿Bien? Y en tercer lugar, por normas supletorias, que pueden llegar a ser incluso las del código. Bien, entonces, ante un conflicto, primero van a la ley superior, después al estatuto y después a la ley supletoria. Bien. ¿Qué más tenemos en el programa? Bueno, después nos pide que hablemos del Estado, de la Nación y las provincias. Esto ustedes ya lo tuvieron un poco en constitucional y me parece que no hace falta que lo desarrolle mucho. Si quieren que me explaye, me dicen y nos detenemos. Díganme si quieren. Los escucho. ¿Sigo? ¿No? Denme una devolución, por favor, así lo hacemos más entretenido. ¿Tienen que decir sí o no? ¿Seguimos? Seguimos. Vale, gracias, Gisela. Al menos quiero saber que hay alguien que quedó detrás, que no están solamente con los videos apagados. Bueno, le decía entonces que me pedí acá que toquemos la organización estadual, pero me parece que no hace falta. Lo que sí por ahí, el punto habla de las organizaciones profesionales, colegios y consejos, cajas de previsión para profesionales. Bueno, esto también son entes que en su mayoría son semipúblicos, han sido creados por la ley y regulan el ejercicio profesional. A ustedes particularmente les va a importar el día de mañana cómo está organizado el Consejo de Ciencias Económicas, porque va a ser regulador de su actividad. Pero esto, ¿de qué viene? La mayoría de las actividades profesionales en la Argentina tienen una regulación a partir del Estado. ¿Qué artículo de lo que voy a hablar ahora no está en la ley, en el Código Civil y Comercial, puntualmente? Está en el programa. Le decía, la actividad profesional suele estar limitada o regulada por el Estado, y esto tiene que ver, no siempre ha sido así, en su mayoría los colegios profesionales, si bien tienen que ver con la antigüedad de la profesión, pero todos tienen entre 100, 50 años, o las actividades que son más nuevas son más recientes, pero el Estado, a partir del lobby de los profesionales y de la unión que estos generan, ¿qué estoy explicando ahora? Estoy hablando de las entidades profesionales y los colegios. En el punto 33, gracias. Segunda parte del 33. Entonces lo que le decía es, el Estado limita la posibilidad del ejercicio de determinadas actividades
a personas que se encuentren matriculados. Esto ha sido una concesión que el Estado le ha dado a los grupos profesionales que en su lucha han logrado colegiarse. No es que el Estado me quite atribuciones, sino al contrario, esta limitación la han conseguido los grupos profesionales en defensa de su actividad. Es decir, que una actividad sea cerrada es en beneficio de los profesionales que componen ese cuerpo. O sea, que la actividad contable esté limitada a un profesional que ha estudiado la carrera de contabilidad y que se encuentre matriculado, en definitiva, asegura una mejor tarea para todos los contadores. Si cualquiera pudiese ejercer la actividad, sería algo libre y lo perjudicaría. Entonces, el Estado le ha permitido a la mayoría de los grupos profesionales poder reunirse a través de asociaciones profesionales a las cuales se les autoriza, digamos, el contralor de las actividades que estos realicen. Estos están regulados por ley también, en su mayoría son leyes provinciales, porque los colegios son provinciales, y en estos se determina cuáles son las funciones que van a tener. Estos colegios son entes, por lo general, semipúblicos o son autárquicos, y están regulados en las propias leyes que los crearon. Si quieren, podemos mirar, en el caso del Consejo, por ejemplo, de Ciencias Económicas. Si ustedes ponen en el Google lo mismo, Consejo de Ciencias Económicas, ley, nos va a aparecer seguro como primera búsqueda la ley que lo constituyó. Y en este caso, miren, la ley 10.620 provincial es la ley que regula el ejercicio profesional. Y ahí nos va a decir, por ejemplo, qué acto puede realizar un profesional de ciencia económica, qué acto puede realizar un profesional contador, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Esto se entiende? Asimismo, no solamente tenemos la posibilidad de la colegiación, sino también tenemos las cajas de profesionales. Así como yo recién les contaba que hay un sistema de jubilación previsto por el Estado, los profesionales que están colegiados están obligados a realizar aportes a las cajas de esos colegios. Esas cajas están previstas para darle también otros beneficios jubilatorios que son particulares de los profesionales que integran la matrícula. Ustedes esto lo van a ver más que yo, seguro, porque ustedes van a ser expertos en tributario, ¿no? Pero vamos a ver que estos regímenes coexisten. O sea, yo por un lado puedo hacer aporte al régimen estatal y jubilarme del ANSES, y a su vez, si soy un profesional, por ejemplo, en el caso yo abogado, voy a también tener, si es que aporté y es que soy matriculado, la posibilidad de jubilarme y de tener los beneficios que me brinde la caja de abogado. Por lo general, la mayoría de los colegios tienen su caja y es obligatorio para el ejercicio de profesión estar colegiado, pero a su vez me obligan a hacer el aporte a la caja y con ese aporte se va dándole sustento al colegio y a la caja. Bien, pasamos de tema. De iglesias hablé, otras comunidades religiosas también ya hablé, les dije que se registran en un registro particular de entidades y cultos. Y, bueno, nos toca hablar un poco ahora de la persona jurídica privada. Esto que vamos a hablar ahora está previsto en el Código Civil y Comercial, pero tengan en cuenta que está mucho más desarrollado, con mucho más detalle, en la Ley General de Sociedades. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver principalmente con los principios que incorporó el Código Civil y Comercial. Estamos hablando que son una veintena de artículos, y anteriormente no había casi regulación. Esto se incorporó como una regulación general para aplicar a todas las personas jurídicas privadas. Pero reitero, en el caso de las sociedades comerciales, tiene mucho más desarrollo. Vamos a pasarlo medio a paso doble, así no nos quedamos cortos por la clase. Igualmente, la clase que viene vamos a seguir hablando de personas jurídicas. Bueno, nombre. Les decía yo que
era un atributo de la personalidad, la persona humana, acá también va a tener la persona jurídica privada un nombre. Bien, dice el artículo, la persona jurídica debe tener un nombre que lo identifique como tal con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona jurídica de liquidación debe declarar esta circunstancia en la utilización de su nombre. Esta cuestión tiene que ver con la posibilidad de que haya una invención del nombre de la persona jurídica. Así como los otros días mirábamos que había ciertas pautas que había que tenerse en cuenta para la fijación del nombre de la persona humana, también la persona jurídica va a tener que ver con el establecimiento de su nombre. Tenemos dos grandes tipos de formas de nombre. Esto principalmente se distingue de la ley de sociedades comerciales, y sería la razón social y la denominación social. Bien. La denominación social tiene mayormente que ver con una cuestión de fantasía, es una invención que puede no tener relación alguna con los componentes de la sociedad, mientras que en la razón social vamos a tener la participación dentro de su nombre de alguno de los socios que la componen. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Cómo es, profe? ¿Razón social y lo otro? Denominación social. En denominación social yo puedo hacer una invención cualquiera, puedo inventar lo que se me ocurra. ¿Bien? Siempre que esté ajustado a derecho. No puedo poner un nombre ¿Ese sería el nombre de fantasía que le ponen? Sí, pero tengan en cuenta también acá la cuestión de que no siempre es el nombre comercial. O sea, es un nombre inventado que no tiene que ver con los socios que la componen. Mientras que la razón social sí tiene dentro de su formación el nombre de algún socio. Por ejemplo, vamos acá a la Ciudad de La Plata, si quieren. Empresas comerciales que son reconocidas y que tienen el nombre del socio. No sé, por ejemplo, decirle en Ford, por ejemplo, piensan en las automotrices, en las concesionarias, la mayoría son así. Digo, Vicente Zíngaro o Simone. Digamos, Simone es el dueño de la empresa, Vicente Zíngaro es el dueño de la empresa. Casas de comercio locales, yo digo Alayán o a ver, ayúdenme ustedes que andan más en la calle. Así también. Sí, Aloise, por ejemplo, Aloise, Cartalo. Bien. Comercio, tienen comercio, cualquier comercio que haya sido creado que sea una sociedad y que ese nombre de la sociedad tenga que ver con el dueño o con los dueños. Bien, eso es una razón social. La denominación puede no tener nada que ver. Y acá, gracias a Diana ahí que dice Bachi por la pizzería, pero también agrego una cuestión más. Yo no sé si Bachi, por ejemplo, la pizzería es una persona jurídica, porque a veces también una cosa es la denominación comercial, el nombre de fantasía, que no es lo mismo. Una cosa es la marca como tal y otra cosa es la denominación. La denominación es algo inherente y es un atributo de la personalidad. No puede haber una persona jurídica privada que no tenga nombre. Tiene que haber sido creado al momento de que se estableció el estatuto. Después yo puedo optar por tener cualquier nombre comercial que quiera. Me puedo vender como quiera, pero tiene que ver con el marketing eso. No con la cuestión de crearme. Y ahí les voy a dar un ejemplo más. En Argentina, por ejemplo, ustedes conocen McDonald's, y todos saben de qué se trata. Ustedes ven una M grande o ven al payaso Ronald McDonald y ya saben de qué estamos hablando, una marca. ¿Bien? Ven el Mac, ya sabemos. Ustedes me dicen, bueno, ¿cómo se llama esa sociedad? En Argentina se llama Arcos Dorados Sociedad Anónima. Bien, eso es una denominación social y es diferente a la marca. Bien, Arcos Dorados explota la marca McDonald's. Ahí tienen bien diferenciado. Denominación por un lado y marca por otro. Muchas veces coincide la denominación con la marca, pero no siempre tiene que ser así. Bien, y la razón social es un tipo de denominación en la cual el nombre de los socios está integrado a la misma. Bien, cuando yo digo Arcos Dorados, yo no sé quién es dueño de Arcos Dorados. Pero si yo digo Vicente Zíngaro Hijas, Sociedad Anónima,
Yo sé que estoy hablando de los hijos de Vicente Zingaro y de él. ¿Se entendió? Acá a la pregunta, ¿por qué Bachi no está bien? No digo que no esté bien. Digo que yo no sé, justo en el caso de Bachi, si los que explotan la pizzería Bachi se les ocurrió generar una sociedad. Claro, eso es lo que digo. Gracias, Tomás. Bachi quizás sea y quizás no. Los invito, si alguno tiene tarea de investigación para la próxima clase, vayan y compren una pizza y pídanle que les den un ticket. Ahí nos vamos a enterar. Que les den un ticket fiscal. Capaz que pobre Bachi no da ticket. Pero si alguno quiere pasar, fíjese y miren el ticket o miren la habilitación del comercio y ahí van a ver a nombre de quién está la explotación de ese giro. Pero bueno, si fuera justo que hay una sociedad Bachi, sociedad anónima, bueno, ahí podría ser, si el nombre del dueño fuera Bachi, sería la razón social. ¿Vamos hasta acá? Si no se entendió. Por ejemplo, se me ocurre Habana. Ahora, qué sé yo, en Habana, por ejemplo, cada sucursal tiene, porque me acuerdo el ticket, porque a veces compro café y lo estaba mirando, que dice un nombre SA, por ejemplo. Bueno, ahí... Una sucursal particular de Habana. Habana es la marca. Bueno, pero ahí hay una particularidad extra todavía. En el caso de Habana, hay una Habana matriz, digamos, que funciona en Mar del Plata, y la decisión comercial de los dueños de Habana, de la sociedad Habana, ha sido de distribuirse a través del sistema de franquicias. Lo vamos a ver más adelante. En este caso, el franquiciado, que es el que le compras el café vos, digamos, no es el dueño de la empresa, es una persona que hizo un contrato de distribución con el dueño de Habana y le autorizó a usar la marca. Entonces, él va a explotar comercialmente el nombre porque le está pagando un canon, le pagó una suma fija, no conozco el contrato particular de ellos, pero él a su cuenta, bajo su riesgo, con su sociedad que creó, que es la que vos ves en el ticket, explota el nombre de otro. Pero bueno, gracias igual por el comentario. Pero lo que quiero que entiendan en definitiva de esto es la distinción. La razón es cuando está el nombre de la persona. Y la denominación puede ser cualquier cosa que se le ocurra. Que puede ser el mismo nombre de fantasía o no. ¿Bien? Y si tiene que estar constituido, sí, para que estemos hablando de que haya razón o denominación, tenemos que estar hablando de una persona privada que esté constituida. Si no hay una persona jurídica privada, vamos a tener una explotación unilateral de un comerciante. Y que en definitiva ahí va a coincidir por lo general el nombre de la persona humana con el dueño del que está explotando el comercio. ¿Estamos acá? Si da duda, volvemos. Me interesa porque esto es bien para ustedes del ejercicio de la profesión. ¿Qué le dice en el segundo y tercer párrafo? El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres como de marcas, nombre de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionan o no con el objeto de la persona jurídica. No puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres, ni inducir error sobre la clase o objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de personas humanas requiere la conformidad de estas, que se presume si son miembros. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso si acreditan perjuicios materiales o morales. Bueno, aquí hay una cuestión de homonimia que me trae a resolver la ley. No tenemos nada previsto antes, sí teníamos previsto la ley de sociedades comerciales y está previsto también en cada provincia en los registros públicos de comercio. Tengan en cuenta esto un poco que lo adelantaba a clases pasadas, de que las sociedades se inscriben. Vamos a diferenciar algo, después lo vamos a ver en detalle, pero una cosa es el acto por el cual lo constituí y luego hay la cuestión de la inscripción. En general, para hacer valer los efectos frente a terceros, la ley me pide que yo termine inscribiendo la sociedad comercial. Esa inscripción la hago ante un registro público, que yo les contaba, es el registro público de comercio, que está en la esquina, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo tiene en la esquina de la facultad. Bien, personas jurídicas. Bueno, hoy en día, a nivel nacional, teniendo en cuenta que el Código Civil Comercial me rige para todo el país, tengo ciertas cuestiones referentes al nombre. Y lo que básicamente está buscando el legislador en esto es decir, bueno, yo estoy creando un sujeto de derecho nuevo.
ese sujeto, yo estoy eligiendo el nombre. La persona humana, ¿se acuerdan? El nombre no podía inventarlo. O sea, tenía que ver con la filiación. Iba a seguir el apellido del padre o de la madre, elegía el nombre, digamos, el prenombre, no el apellido. Acá yo puedo inventar integralmente el nombre de la persona que estoy creando yo. Pero esa creación que hago tiene una cierta limitación. Lo que no puedo hacer inicialmente es utilizar un nombre que sea ofensivo a la moral, a la buena costumbre, y tampoco puedo hacer nada que sea inducivo al error para poder robarme el mérito o la existencia de otra persona anterior. Bien, acá lo que me habla es de novedad, porque yo puedo poner el nombre que quiera mientras no esté usando un nombre que ya esté ocupado, o que mientras el nombre que yo esté eligiendo no haga confundir a las personas, indicando que se trata de un homónimo cuando no lo soy. ¿Me siguen esto? Hay montones de casos sí. Hay varias marcas que hacen como la réplica. Sí, eso tiene que ver también con el registro de marcas, que yo esto un poco lo salteé en la bolilla 2, pero lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver por ahí con eso ya es, digamos, un delito, porque hay una marca que está registrada. Acá es muy parecido. Acá estamos hablando no en sí de la marca comercial, pero muy parecido del nombre de la persona jurídica. Y ese nombre de la persona jurídica no puede ser una que esté creada con anterioridad. Con lo cual, esto es un consejo ya para el día de mañana, dentro de 3 años, cuando estén trabajando. Más que nada los contadores. Los contadores es muy común de que le ofrezcan el servicio al cliente de crearle una persona jurídica. Yo el consejo que voy a dar, llamen a un abogado, no es que ustedes no puedan hacerlo, pero siempre consulten, hay un trabajo para hacer por ahí interdisciplinario. Yo llamo a contadores para hacer la parte de los contadores, ustedes no se queden con hacer todo ustedes, llamen a un abogado por más de que a veces nos peleemos por los clientes. ¿A qué voy? Ustedes los van a llamar para armar un negocio. Ustedes van a asesorar a ver si esa persona va a hacer el negocio de manera individual o si lo va a hacer a través de una sociedad. Cuando hacen la sociedad, muchas veces la crean ustedes. ¿Bien? Entonces, chequeen como primera cuestión de que el nombre que le están poniendo a la sociedad no esté ocupado. Porque muchas veces ni siquiera es por la mala intención de que quise robarle el nombre a otro, sino que ya hay una raíz de nombre que está creada. Puede ser por raíz fonética o porque ya coincidió. ¿Bien? Entonces, lo que se hace como buena práctica profesional es chequear y antes de mandar a hacer todos los papeles que son caros, ustedes, este nombre va en el estatuto. Y el estatuto lo pueden hacer a través de la escritura pública, hay que pagarlo al escribano, y si después se encuentran que hacen toda la inscripción, publican el edicto, avisando que se creó la sociedad, y el día que van a inscribirlo se los rebotan porque ya existía una sociedad parecida, bueno, van a tener que ir todo para atrás y pagar todo de vuelta. Entonces, hagan los trámites que se llaman de reserva de nombres. Eso lo pueden hacer consultando y ustedes ahí se aseguran de que el nombre que eligieron es un nombre que esté permitido porque no hay ninguna sociedad que anteriormente haya usado ese nombre. Bien, pregunta de Tomás. Por más de que un negocio tenga un único dueño, ¿puede este constituir una persona jurídica para dicho negocio? Muy buena pregunta, Tomás. Eso es una particularidad que tiene una respuesta nueva en los últimos años. Ahora se puede decir que sí. Anteriormente la respuesta era no. Y esto tiene que ver con la irrupción en nuestro derecho de las sociedades unipersonales o las sociedades anónimas simplificadas. Voy a decir un adelanto. En principio, las sociedades, en su gran mayoría, en Argentina, son un negocio contractual de 2 personas o más. Yo para tener una sociedad necesito más de una persona. No puedo ser socio de mí mismo. Pero, en un intento de modernización, nuestro país ha adoptado en los últimos años la posibilidad de crear personas jurídicas con un solo socio. Lo vamos a ver en próximas clases. Son excepciones y tienen su particularidad. Pero todo lo que estoy hablando ahora, en principio, está pensado para sociedades de más de un socio. Bueno, entonces paso el tema del nombre, quedó más o menos claro, avanzamos. Domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos
o a la autorización que se dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones así contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. Pero, otra cuestión que ya habíamos adelantado. El domicilio, yo le decía, la persona humana era el centro de vida, el domicilio real. En la persona jurídica, naturalmente no va a tener un centro de vida porque no hay persona. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el domicilio que puede tener? Puede tener un lugar de explotación. Pero volvemos a la cuestión de la creación. Yo al momento en que lo estoy creando el contrato, estoy indicando cuál va a ser el domicilio. Entonces, este domicilio en principio va a ser voluntariamente elegido por los socios cuando celebran el contrato. ¿Qué particularidad tiene? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo hablaba de tipos de domicilio? Me decía el domicilio real, domicilio legal, domicilio constituido, domicilio especial. Bueno, este va a ser un domicilio especial, que es el que yo elegí, y en el cual se va a presumir de que la persona siempre se va a encontrar ahí porque fue elegido por ellas. Bien, entonces yo, si un día quiero notificar a una sociedad, y no sé dónde queda, fácilmente voy y pregunto en el registro público cuál es el domicilio del Pirulito S.A., el domicilio que encuentro va a ser el domicilio especial, y por más, recuerden esto que les dije, por más que se haya mudado y no esté ahí, va a ser válida la notificación, y va a quedar enterada de lo que yo quiera decir. O va a quedar citada en un juicio, o va a quedar intimada pagando impuestos, o lo que sea. Cuidado con los domicilios. Ahora, ¿qué me dice la ley al respecto? Hay una distinción entre lo que es la sede y lo que es el domicilio. La ley me permite tener un concepto de domicilio más amplio. Por domicilio me deja utilizar una ciudad o una provincia, mientras que la sede social sí es el lugar específico donde va a funcionar el centro de vida. Entonces, esto va otro tip para el día de mañana si ustedes se ponen a hacer un contrato. Tengan en cuenta siempre pensando en la economía, en evitar gastos futuros. O sea, yo puedo saber de que creo la sociedad sabiendo que va a funcionar en el ámbito de la Ciudad de La Plata, pero puedo pasar de que esté alquilando el inmueble donde la estoy poniendo a domicilio. Entonces, cuando la creo, no hace falta de que ponga el domicilio exacto. Pongo un domicilio general, como les decía, va a tener su domicilio en la Ciudad de La Plata, y lo que cambio es la sede social. La sede social sí la pongo específica. Entonces acá la ley me dice esta particularidad. El cambio de domicilio requiere modificación de estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. Entonces yo pongo el domicilio en el contrato social y dejo fuera el estatuto, la sede. De manera tal que si el día de mañana yo quiero modificar la sede, el lugar donde estoy efectivamente funcionando, no tengo que hacer una modificación del estatuto, no tengo que inscribirla especialmente, no tengo que pagarlo de escribano. Es una decisión orgánica del órgano de administración. ¿Bien? Es un tip. Profesor, ¿ese domicilio especial puede ser la oficina, una oficina o un domicilio particular incluso? Sí, por lo general, digamos, esto tiene que ver con el tipo de negocio que se trate, pero miren, a mí me pasa que muchas veces me piden clientes que les creen la sociedad, que no tienen todavía un lugar físico donde funcionar, me piden si pueden temporalmente poner el estudio mío. No sería lo correcto porque la sociedad no tiene nada que ver con el estudio, pero pasa así. De hecho, los contadores también, ustedes ven, hay domicilios contables que funcionan en 10 sociedades. Ninguna funciona realmente allí. Pero tengan en cuenta de que la sociedad, como entidad, uno la puede crear, y vamos ya al aspecto netamente comercial, uno lo puede crear con el negocio ya concretado o con una idea de generar un negocio. A usted le va a pasar de mañana que van a decir, che, tengo la intención de hacer un negocio de importación de containers de China. Bueno, ¿en qué momento la creás a la sociedad? Bueno, capaz que la creás de antemano con la idea, que la idea tiene que empezar a rodar. Tengo que alquilar un predio, tengo que alquilar la oficina. Cuando van a ver al abogado o al contador, que hay una idea nomás y hay la intención de juntarse de los socios. Entonces muchas veces uno pone un domicilio de entrada, que es un domicilio
en el cual no funciona nada. Entonces, a la pregunta de Ariana, sí, podría ir solamente La Plata en el domicilio. En definitiva, ese domicilio lo que me va a marcar es la jurisdicción. Es decir, si me toca inscribir en provincia de Buenos Aires, en Capital, en Entre Ríos, en Santa Fe, la provincia que fue. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. 153. Alcance del domicilio, notificaciones. Esto es algo que decía grave para la empresa. Se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Bien. Entonces, va a ser válida cualquier notificación en la sede. Entonces, reitero, acuérdense de mantenerla actualizada. Y acá a la pregunta de Ariana, si la sede social tendría que ver con el lugar de explotación de la sociedad, sí, en principio debería ser algo relacionado con la explotación, pero reitero, no es ilegal de que no sea así y que coincida con el domicilio de la administración, con el domicilio del contador o con el domicilio del abogado. Muchas veces incluso, reitero, en sociedades que se están iniciando, en startups, puede darse el caso de que son el domicilio de los socios mismos. Pero ¿qué domicilio ponemos? Y poné mi departamento, poné mi casa, poné la casa de mi mamá, ¿bien? Cuando no tienen lugar físico. Y si llega una carta de intimación a ese domicilio y no lo lee, no lo ve, ¿qué pasa con eso? Bueno, la consecuencia va a depender de lo que haya llegado. O sea, si te llega una demanda, por ejemplo, y no respondiste, bueno, la consecuencia va a ser que quedás rebelde, que se llama esa situación jurídica, y no te defendiste del juicio. Si te llega una intimación de la FIP y te dice que tenés 5 días para pagar un tributo y no pagaste, bueno, vas a estar en mora. Si te, va a depender de lo pregunto por una situación. Sí, un caso particular. Por una experiencia particular que, bueno, renuncié a un trabajo que tenía y lo envié al domicilio que figuraba en el contrato. Y cuando hablo con el Recursos Humanos me dice, no llegó todavía la renuncia, tenía buena relación. Y le digo, no, pero yo lo envié del contrato. Y me dice, no, pero ese es otro. Lo tenés que enviarlo al domicilio donde ejercemos la actividad. No, mirá, en lo particular es válida la notificación hecha al domicilio legal. Así que si estás seguro de que el domicilio corresponde al de la sociedad y que no se modificó, es recontraválida esa notificación. Pero incluso en el derecho laboral se permite ir más lejos. Lo que vos hiciste sería válido, pero también te permiten mandarle a otros domicilios, porque acá también hay una cuestión de interpretación de normas. No hemos llegado todavía a esto, pero así como yo les contaba cómo se interpretan las normas, en el derecho laboral hay un principio que se llama indubio pro operario, que quiere decir que las normas son interpretadas a favor del trabajador, y acá se da la posibilidad de notificar a veces al domicilio fiscal, al domicilio de la explotación, al domicilio legalmente constituido. Pero lo válido sería el que hiciste vos, al constituido. Y autorizar el uso del domicilio, si me genera obligación, no, en realidad no me genera a mí, pero sí por ahí puede generar una responsabilidad. O sea, ¿cuál puede ser el problema para ustedes como contadores del día de mañana? De que ustedes hayan acordado aceptar de que les lleguen notificaciones a su domicilio y que ustedes no se enteren de algo y en consecuencia no le avisen a la empresa. Y que la empresa diga, pero ¿cómo no me avisaste que me llegó una intimación? Bueno, se me pasó. Eso les podía generar a ustedes alguna responsabilidad profesional, pero la realidad es que rara vez uno firma un contrato para hacer eso y en definitiva le estamos haciendo un favor al cliente. Entonces, no es muy común de que alguien haga algún problema por eso, al contrario, es una carga de la propia empresa y yo le diría, bueno, jodete por no haber puesto donde te correspondía, hasta que te hice un favor. Esto le digo un chiste, ¿no? A veces incluso hay quienes cobran por hacer esto. O sea, te dicen, bueno, te voy a cobrar un abono por prestarte domicilio. Muchas veces, mayormente, tengan que ver que esto ocurre con sociedades extranjeras que no tienen nada del país y se constituyen por una sola cuestión de necesidad de tener una persona jurídica para funcionar o para hacer algún trámite. Doy ejemplo. Una empresa extranjera, les pongo un ejemplo que les puede servir.
un laboratorio extranjero, supongan que en Argentina no produce nada, pero quiere patentar sus invenciones. Ha gastado millones de dólares en su país de origen en desarrollar vacuna y quiere que en Argentina nadie le vaya a usar esa patente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vengo a Argentina y me piden el registro de patentes de que yo sea una sociedad constituida. Bueno, me creo una sede en Argentina únicamente para el trámite este. ¿Vale la pena que alquile un inmueble para solamente tener registrada la vacuna? No. Seguramente que va a ocurrir. Al estudio contable o jurídico que le pague para hacer el trámite de inscripción, le va a decir, che, yo pongo en tu domicilio, avisame si llega algo. Acá van a tener ustedes una salida económica, le van a poder cobrar por hacerle de correo. Bueno, vengo medio lento la clase hoy. No llegué ni a la cuarta parte de lo que quería charlar. Bueno, entonces, eso es el alcance del domicilio. Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente su nombre en los bienes registrables. Respecto al patrimonio, yo le decía, es una cuestión inherente a la persona, un atributo a la personalidad. Clase que viene vamos a diferenciar entre lo que es el patrimonio y lo que es el capital. Ustedes ya vieron en Contabilidad 1 cómo funciona la cuenta capital, ¿no? ¿Alguno que quiera mínimamente recordarlo y explicarme a mí? No sean tímidos. No me hagan elegir. Sí. Sí. Sí, pero puntualmente yo decía, la cuenta capital, ustedes lo vieron en Contabilidad 1, si mal no recuerdo, yo cuando la cursé se enseñaba. O sea, la cuenta capital es una cuenta prevista por el aporte de los socios. ¿Bien? Entonces, la sociedad tiene un patrimonio. La sociedad tiene un patrimonio diferente al de los socios, como yo le decía. Así como va a tener un nombre diferente, va a tener derecho diferente, va a tener un patrimonio diferente. Por patrimonio, vamos, si quieren, ya que estamos, vamos a ver la definición. La tenemos en el Código Civil y Comercial, pero vamos para arriba. Esto creo que lo dimos en alguna clase, si mal no recuerdo. Salteamos para atrás, vamos a Derecho y Bienes, artículo 15. Dice, titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que establece este código. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones son referentes a las cosas, son aplicables a la energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. El patrimonio, que yo le decía que era prenda común de los acreedores, son todos los derechos que tiene la persona humana o persona jurídica, bien, sean económicos. En este caso, la cuenta capital tiene que ver con el aporte inicial que hacen los socios para dotar a la sociedad de un patrimonio. Entonces, acá lo que me dice es que la persona jurídica debe tener un patrimonio. Respecto de las particularidades del capital, de cuándo, qué capital hay que armar para constituir la sociedad, cuándo es suficiente y cuándo no, vamos a verlo en la clase que viene. Bien, pero como atributo de personalidad, tiene que haber un patrimonio. Acá lo que me dice que la persona jurídica en formación puede poner a su nombre bienes registrables. Esto es una cuestión que no tiene que ver con ese artículo en sí, pero lo que me dice es que, como yo les dije, que si seguía un sistema constitutivo y que la sociedad existía a partir de que hay una decisión de los socios como tal, esa decisión ya me hace nacer la sociedad. Entonces yo puedo tener a partir de ese momento bienes, por más de que no esté terminada la inscripción. Los últimos dos artículos que voy a dar hoy habla de duración y de objeto. Duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o estatuto disponga lo contrario. ¿Qué me está apuntando a decir acá la ley? Yo hablaba en la persona humana del comienzo de la existencia y también hablaba del fin de la existencia.
el fin de la existencia de la persona humana es la muerte. La muerte es un hecho biológico. ¿Bien? Naturalmente, una persona jurídica que no es una persona biológica no va a morir. Al menos no va a morir de la manera que lo conocemos nosotros. Pero puede tener un fin de la existencia. Entonces, en principio, no va a tener un límite temporario, dice la ley. Pero lo que sí me marca es que al momento en que yo la constituyo como tal, porque recuerdo de que la creación de esta ficción de persona jurídica parte de una voluntad de los socios. Entonces, los socios, en el momento en que deciden unirse en sociedad, van a determinar qué duración le van a dar a la sociedad como tal. ¿Bien? Entonces, es la voluntad de ellos la que dice qué tiempo va a tener de vida, en principio. Después vamos a ver de que puede extinguirse por otras causales, que no sea el vencimiento del tiempo. O sea, la sociedad puede quebrar, puede disolverse porque se mueren los socios, puede disolverse porque el objeto por el cual fue creada no puede continuarse, pero en cuanto a lo que es el valor tiempo, los socios determinan su cantidad de años de vida. Y acá, otro tips, hoy se llaman varios consejitos. Es muy común en las sociedades que uno ve que son creadas por personas que no son especialistas, y por lo general en los modelos de los que se suelen manejar los contadores también, que uno ve que se coloca como duración de la sociedad la fecha de 99 años. Es recontra común, y los invito, si alguno tiene para ver un estatuto de sociedad, mírenlo, que les puedo asegurar que es altamente probable que diga duración 99 años. ¿Esto por qué es así? Bueno, es una práctica que ha sido utilizada con habitualidad en la Argentina. Yo recomiendo no poner esa fecha de duración. ¿Por qué? Bueno, primera cuestión de que no deberíamos pensar que la sociedad vaya a sobrevivir a los integrantes. ¿Cuál es el sentido de crear algo que va a seguir estando como sujeto de derecho cuando yo ya no tenga vida? Bien. Esto lo digo porque el promedio de vida de Argentina es mucho menor a los 21 años, y más cuando la estoy creando seguramente siendo mayor de edad. O sea que tendría que vivir por lo menos 120 años para que se cumpla el plazo de tiempo. Pero segundo, porque no es que al vencimiento del plazo la sociedad va a dejar de existir de manera indefectible. Yo puedo, una vez vencido el plazo, acordar con los socios continuarla por otro plazo más largo. Ahora, lo que no podría yo hacer es voluntariamente irme de un contrato que yo ya firmé y por el cual me obligué por 99 años. Entonces, mi consejo siempre es, más cuando estamos hablando de sociedades que pueden ser comerciales, poner un plazo razonable al objeto del negocio que estoy planteando. Y más, también tengo en cuenta a la relación que puedo tener con mi socio. ¿De acá? Profe, Sí. yo había entendido que había dicho que era ilimitada la La ley dice duración. que es ilimitada, que yo puedo ponerme si quiero que va a vivir 1000 años la sociedad. No tengo un tope legal, pero lo que estoy diciendo es que en el contrato tengo que prever la duración, y que recomiendo que no sea de los 29 años. Pero yo por lo general aconsejo plazos cortos. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que más pienso yo cuando creo la sociedad no es lo que va a ocurrir cuando todo funcione bien, sino que deberíamos prever qué va a pasar cuando todo funcione mal. Y esto es como esa frase que dicen, la muerte de los impuestos. Digamos que nadie se salva. Bueno, nadie se salva de las peleas societarias, y esto también es una cuestión que siempre le digo a mis alumnos y le digo a mis clientes. Imagínense, le digo que los matrimonios se terminan divorciando y ellos comparten la cama. ¿Qué no te vas a pelear o qué posibilidades hay de pelearse con un socio que están hablando de plata? O sea, y está todo bien, y el mejor momento para prever la forma de determinar la sociedad es el momento en el cual están arrancándola y está todo bien. Porque si el día que esté todo mal van a ir a pelearse y no hay normas claras de cómo tiene que dejar de existir la sociedad, lo que les puedo asegurar que se van a comprar es un buen juicio, y en definitiva únicamente vamos a llegar a los abogados, que nos vamos a llevar la parte de la sociedad, y los socios van a tener parado un capital, un patrimonio, y van a tener una incertidumbre durante varios años de vida, y eso no está bueno, de que se pierdan años económicos
por una falta de previsión. Entonces, siempre lo mejor, mi recomendación, plazos cortos de duración. En definitiva, si la sociedad va bien, la pueden reconducir, es decir, continuarla, y si va mal, bueno, hasta acá llegamos. Por último, objeto de la persona jurídica, que debe ser preciso. Perdón, profe. Sí. Cuando la persona jurídica, bueno, puso un plazo de 5, 10 años, Sí. cae, cierra, ese nombre por el cual se constituyeron, ¿queda vacante para que lo pueda utilizar otro o ya porque fue utilizado ya queda descartado? Si la persona terminó y fue liquidada y digamos, finalizó su inscripción, se podría usar, porque ya no existe como tal. Ahí no habría problema. Pero tiene que haber sido liquidada y cancelada su inscripción. Mientras no se cancele la inscripción, ese nombre no va a poder ser utilizado. Ah, o sea, finaliza el tiempo, digamos, de, no sé, 10 años. Se cumplen los 10 años, tenés una prórroga para poder continuarlo. No, en principio, una vez que se vence el plazo, las que son comerciales van a caer en un estado de disolución, se llama. Pero, reitero, no es algo automático que va a cancelarse la existencia porque se venció el plazo. No, lo que va a suceder es que se van a modificar las situaciones de los socios, las responsabilidades, y se va a limitar las funciones que tienen los administradores. No van a poder seguir funcionando libremente. En principio, a partir del vencimiento del plazo, la función de la empresa sería vender todos sus bienes, pagar sus deudas y repartir el excedente con los socios. Pero pueden optar por decir, no hagamos esto, vamos a continuar. Esto, vuelvo un paso para atrás en cuanto al nombre, que hoy lo dejé pasar, pero ahora lo puedo decir, que la sociedad cuando está en liquidación debe tener esta aclaración en su nombre. Una cuestión que no dije hoy, y lo digo ahora, sea que elijan razón social en el nombre o denominación social, tiene que estar complementada por el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el nombre tengo que adelantarle a las personas que están contratando conmigo, a las personas que tengo enfrente, de qué se trata. Entonces, de acá que yo diga, Pirulo Sociedad Anónima, Pirulo SRL, fulano de tal Asociación Civil. Le tengo que estar adelantando a quien tengo enfrente cómo estoy organizado jurídicamente. Y cuando yo entro en liquidación, le tengo que estar avisando a las personas, sociedad tanto, sociedad anónima en liquidación, para que sepan el alcance de lo que están haciendo. No entendí, Rosario, bien la pregunta, si tiene otra imagen. Si a partir de que se dio de baja la sociedad, puede venir alguien, usar el mismo nombre y robar la imagen. Bueno, acá va a depender si sigue vigente o no la inscripción en el registro de marcas. En principio, al cancelarse la sociedad, se debería cancelar todas las matrículas, incluidas las marcas. Pero por lo general uno mantiene la inscripción de las marcas y conservan derechos económicos los socios que la componen para el día de mañana poder ejercer un royalty si alguien quiere usarla. No sé si con eso te respondí. Sí, gracias. Bien, bueno, yo lamento que no me dé el tiempo para mucho más, pero bueno, ya estamos terminando. Lo último que voy a decir del objeto, y lo voy a continuar acá si quiere, por favor háganme acordar. El objeto tiene múltiples funciones en lo que es una persona jurídica. El objeto tiene que ver con el fin para el cual fue creada la sociedad o la asociación, la persona jurídica que sea. Digamos, determina la prosecución del fin que tiene en vista esa sociedad y tiene que ver con la voluntad de los fundadores, de los socios, de los constituyentes de esa persona jurídica. Bien, es por el motivo por el cual la crearon. En el caso de las sociedades comerciales, que es el que más me interesa explicarles a ustedes, ese objeto está relacionado con una actividad comercial. Tiene que ver con lo que el artículo 1 de la Ley de Sociedades define como fin de las personas jurídicas. Se los voy a leer rápidamente. Artículo 1 de la Ley General de Sociedades, que es la Ley 19.550. Dice: habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos de la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
Esto, que lo voy a volver a machacar la clase que viene, tiene que ver con el fin que persiguen los miembros de una sociedad. El objeto de la sociedad comercial básicamente va a ser compartir los riesgos y repartirnos las ganancias, si es que las hay, ¿bien? Mediante una actividad económica. Entonces, el objeto siempre va a ser económico. Lo que me dice este artículo de ley, de que tiene que ser preciso y determinado, tiene que ver con la limitación del objeto. Y acá vuelvo a los modelos que se suelen utilizar en la práctica profesional. Yo para la clase que viene también les voy a mandar, les comparto pantalla para que vean algún estatuto. Muchas veces los modelos tienen un objeto que es interminable. Es algo que yo les aconsejo mucho. No utilicen objetos gigantes, porque luego el objeto me va a permitir juzgar la actividad de los administradores. La clase que viene vamos a ver que hay diferentes funciones dentro de la sociedad, pero una de las funciones es la de administración. ¿Bien? Los administradores son las personas a las cuales se le encargó esa función y su actividad está desplegada a cumplir el objeto de la sociedad. Y vamos a ver que si ellos exceden en su actividad e incumplen el objeto o van más allá del objeto, uno los puede responsabilizar y hacerlos pagar con su patrimonio. Es la forma de controlarlos y la forma de castigarlos. Entonces, si yo les di un objeto kilométrico, le estoy dando la carta abierta a una persona para que haga lo que quiera el día de mañana. Va a ser más difícil juzgarlo porque yo no lo limité. Entonces, mi consejo para terminar la clase de hoy es, cuando armen un estatuto, el objeto social que sea bien determinado a lo que el cliente les pidió o a lo que están haciendo. Lo mismo si van a ser ustedes los mismos dueños. Limítense y no tengan ese prejuicio que a veces tienen los profesionales de decir, bueno, yo te doy un objeto amplio para que después no te quedes corto y puedas hacer más cosas. No, en realidad, si el día de mañana migró la idea inicial y ese cliente o esa idea que tuvieron ustedes en su propia empresa se amplió, bueno, hacemos una ampliación del objeto y listo. Pero ¿por qué vamos a hacer para la sociedad que nació pensando en vender ropa en un comercio, hacer un estatuto copiado y pegado que me permite mandar misiles a la luna o explotar una central termonuclear? No tiene sentido. Limitemos a la idea que tenemos económica de esa actividad. Bueno, perdón por la hora. ¿Alguna consulta, duda hasta acá? ¿No? Hable ahora o calle para siempre. Si quieren, incluso, bueno, No, pero la clase la damos por terminada hoy y si alguien quiere quedarse con consulta, así el resto no está atado. Pero bueno, en principio nos vemos la clase que viene. Gracias por las felicitaciones. Nos vemos el jueves y vamos pensando para la otra semana que no vamos a tener previsto por ahí clase nada en vivo. Bueno, que anden todos bien. Buen arranque de semana. Gracias. Chao, profe. Chao.